Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos iniciando la primera lección del cuarto trimestre de este año. Esta lección promete hacernos reflexionar sobre nuestra conducta como el pueblo de Dios. En esta lección vamos a comprender de manera profunda cuál era la actitud del pueblo de Judá o del pueblo de Dios frente a un mensajero que llevaba un mensaje de advertencia y de esperanza para su pueblo. Lamentablemente, la conducta de aquel pueblo era rebelde, obstinada y pecaminosa. Entonces el mensaje que traía este mensajero de Dios era rechazado. Muchas veces los escritos que él escribió fueron deshechos para tratar de anular el mensaje que traía aquel siervo de Dios. En esta ocasión, al estudiar el libro de Jeremías, vamos a aprender realmente cuál era la conducta del pueblo que decía ser el pueblo de Dios y que esperaba al Mesías prometido. Ciertamente, en esta semana vamos a estudiar la primera lección del libro de Jeremías, cuyo título es El llamado profético de Jeremías. El nombre de Jeremías significa Dios dispone, Dios establece o Dios exalta. Básicamente trata de decir que Dios establece. Y el libro de Jeremías realmente presenta lo que es la cautividad, el juicio de Dios y cómo Dios manda a su profeta para advertir al pueblo. Sin embargo, surgen falsos profetas, surgen individuos que se vendían y eran comprados para llevar un mensaje engañoso, falso, en contra de Dios y poniendo al profeta en una situación bien difícil. Tanto así que aquel hombre siervo de Dios sufrió el oprobio, sufrió el rechazo, sufrió el maltrato, sufrió, ¿por qué? Porque vivía en tiempos difíciles. Tanto así que aunque él daba un mensaje de juicio, brotaban lágrimas de sus ojos. Por eso se le llama el profeta llorón, porque lloraba, sufría el rechazo del pueblo de Dios, aquel mensaje que mandaba Dios para advertirles de las consecuencias venideras. Así es que en el mensaje de Jeremías nos encontramos el mensaje del antiguo pacto, pero también el mensaje del nuevo pacto que Dios establece con la casa de Israel. De tal manera que en este libro podemos ver de manera bien clara lo que es el anhelo de Dios por salvar a sus hijos rebeldes, obstinados y pecadores. Por eso manda el mensaje de advertencia. De tal manera que esta lección de este trimestre nos va a ayudar a ponernos en perspectiva de qué lado estamos. Si estamos de parte de Dios o de parte de aquellos que se van tras el oropel de este mundo. Así es que amárrate el cinturón porque arrancamos con esta lección. Esta semana vamos a estudiar temas bien interesantes, como por ejemplo, ¿cuál era el mensaje de los profetas? ¿Qué era ese mensaje y por qué? También vamos a descubrir cómo eran los antecedentes de la familia del profeta Jeremías, cuál era su origen, cuál era su, podemos decir, su árbol genealógico e histórico. También vamos a aprender qué nos enseña el llamado profético de Jeremías. Y en este proceso vamos a descubrir quiénes fueron los profetas reacios en los tiempos del profeta Jeremías. Todo esto vamos a estar descubriendo y tú vas a ser testigo de todas estas grandes y hermosas enseñanzas. De tal manera que para finalizar vamos a disfrutar de un tema interesante. ¿Cuáles fueron las primeras visiones del profeta Jeremías? Todo esto vamos a estar comprendiendo, estudiando y aprendiendo durante todo este trimestre. Te invito, amárrate al cinturón porque arrancamos con esta bendición. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana lo encontramos en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, el versículo número
5. Pero antes te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza para orar a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venimos ante tu presencia. En primer lugar, Señor, dándote gracias por las bendiciones que hasta aquí nos has dado. Y dándote gracias también por este hermoso libro que comenzamos este trimestre. El libro de Jeremías, Señor, tiene grandes y hermosas enseñanzas que nos pueden ayudar, Señor, a acercarnos más a ti y ubicarnos cuál es el propósito con el cual tú nos has llamado para obtener la bendición de la salvación y también para advertir a otros de las consecuencias que vienen en el futuro. Nos ponemos en tus manos, Señor. Te rogamos que nos bendigas, que envíes a tu Santo Espíritu para que sea nuestro Maestro, nuestro guía y el que nos lleve a toda verdad. En el nombre precioso y santo de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pues bien, el versículo clave está en Jeremías capítulo 1, el versículo 5. La Biblia dice así: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Esta es la declaración de Dios al profeta Jeremías. Él está diciendo, ¿sabes qué? Tú eres mi siervo. Desde antes que fuese formado en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Desde antes de que nacieras ya te había santificado, apartado para el ministerio que tengo para ti, le dice Dios a Jeremías. ¿Y sabes qué? Te he puesto por profeta a todas las naciones. De tal manera que es bien claro aquí este versículo para la lección de esta semana. Como dije, el título es el llamado profético de Jeremías. Y podemos ver en todo este trimestre que Dios establece de un nuevo pacto. Oiga bien, eso es lo que dice este libro. Por eso se dice Jeremías. Su nombre significa Dios establece, Dios exalta y Dios dispone. Dios establece un nuevo pacto con la casa de Israel o con el pueblo de Dios. Aquí podemos ver que sabemos acerca de Jeremías. Bueno, que de cualquier otro profeta del Antiguo Testamento vemos los hechos biográficos de Jeremías que aparecen en su libro y nos ayudan a comprender mejor la obra del profeta. De tal manera que el libro de Jeremías nos enseña los asuntos relacionados a la historia del pueblo de Israel en los tiempos de Jesús. Este libro también se leía y se estudiaba en los talleres literarios de las escuelas de los profetas. Y dice más, para los discípulos se basaban en el ministerio profético de Jeremías. De tal manera que aquí podemos ver en este libro toda la historia del pueblo de Israel entre el año 626 y el año 585. Jeremías vino a ser profeta más o menos entre 50 y 60 años después del profeta Isaías. Y aquí podemos ver que Jeremías no se compró, no se vendió a nadie. Fue un profeta fiel a Dios, se mantuvo como un varón de hierro, de bronce, que no lo conmovía nada. Aunque era un hombre sensible realmente de corazón, él era un hombre también itinerante, firme en sus propósitos en cuanto al llamado de Dios. De tal manera que él no torció ni a la izquierda ni a la derecha. En otras palabras, él no se hizo un mercenario del evangelio, como algunas veces vemos hoy en día. De tal manera que el profeta Jeremías demuestra que su llamado le llevó a tener un sufrimiento, le llevó a tener un dolor porque recibió rechazo. Realmente muchas de las dificultades vinieron a aquellos a quienes procuraba ayudar, tratando de encaminarlos a la dirección correcta. O sea, Jeremías trataba de ayudar y guiarlos por el camino correcto, y ellos se rebelaban y rechazaban el mensaje y maltrataban al siervo de Dios. De tal manera que esta semana vamos a aprender grandes cosas. Abróchate el cinturón, como dije anteriormente, y recibamos la bendición del día domingo con el tema que es: ¿cuál era el mensaje de los profetas? Veamos qué nos dice la lección. Muy bien. En la sección del día domingo
podemos ver de manera bien interesante cuál era la misión de los profetas. En realidad, el trabajo de todo profeta era el de advertir a la gente los peligros que habían adelante si se desviaban del camino o si persistían de manera, podemos decir, errónea, persistir en el error. De tal manera que el profeta tenía que advertir, declarar, tenía que prevenir, anunciar y señalar el pecado del pueblo. Como por ejemplo, la lección de este día nos manda el libro de Mateo. En el capítulo 3, la experiencia de Juan el Bautista. Y aquí nos dice de una manera bien interesante en Mateo 3, del 7 en adelante. Dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Este era lo que anunciaba Juan el Bautista. Versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. De tal manera que el mensaje del profeta, el trabajo del profeta, lo que tenía que hacer el profeta era cumplir la misión de anunciar, de prevenir, de declarar, de señalar el pecado. Y este es un trabajo que ciertamente no fue fácil y todavía no es fácil. Los profetas, de acuerdo con su llamamiento, fueron decididos protectores de las leyes de Dios. Oiga bien, ellos protegían el pacto, tanto así de los 10 mandamientos como las leyes ceremoniales del Antiguo. Ellos estaban allí para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado, de acuerdo a Miqueas capítulo 3, versículo 8. De tal manera que podemos ver aquí mismo, aquí en Jeremías capítulo 7, del 5 al 7, allí dice que esta gente estaba maltratando a la gente, estaba cometiendo crímenes, estaba abusando de sus conciudadanos, de sus hermanos. Y de esta manera ellos estaban haciendo mal. Y en este momento se levanta Jeremías para decirle al pueblo, para declararle, para prevenirle, para advertirle de las posibles consecuencias que ellos iban a enfrentar en el futuro. Hablaba de la cautividad a la cual ellos iban a caer. Sin embargo, ellos persistían en su maldad, en su pecado, y de esta manera ellos ciegamente se mantenían obstinados hacia el mal. Ahora, recuerde que Jeremías estaba allí para advertir. El mensaje era de Dios para salvación. Oiga lo que dice Ezequiel capítulo 18, versículo 23. Dice aquí lo que Dios dice. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Dios. Dice Jehová el Señor. No, vivirá si se apartase de sus caminos. De tal manera que el mensaje era de advertencia para salvar, para redimir, si ellos se volvían de sus malos caminos. Dios dice, yo no quiero la muerte del impío, sino que se convierta, que se vuelva a mí. El juicio de Dios podía evitarse, pero caería sobre ellos si no se volvían de sus malos caminos. De tal manera ellos tenían que aprender a hacer el bien y dejar de hacer el mal, como dice la Escritura. El mensaje de los profetas debería mostrar a la gente cuán malos eran sus caminos y cuáles serían las consecuencias de no apartarse de esos malos caminos. Y por supuesto, este mensaje no era de los profetas, sino que era un mensaje de Dios. El mensaje de advertencia era de Dios. Pero cuando el ser humano es carnal, solo mira la carne, mira al hombre, no mira el espíritu que está moviendo al hombre. De tal manera que los profetas recibían mensajes de Dios cuando Dios les hablaba directamente, recibían mensajes de Dios cuando Dios se manifestaba en sueños en ellos, o si no, Dios les daba visiones. Y de esta manera Dios le hablaba a los profetas y los profetas tenían que comunicarlo al pueblo. Así es como lo dice la Biblia, que como nos llegó la Biblia, según Hebreos, dice Dios hablando en otro tiempo a vuestros padres por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo Jesucristo. De tal manera que aún Cristo mismo representa a un profeta. Dios hablaba directamente a ellos, les hablaba por el Espíritu Santo, se les mostraba por sueño o por visión. Les dice aquí, no importa cómo les llegaran los mensajes, los profetas tenían una misión, no solo de transmitir la voluntad de Dios al pueblo en general, sino también cuando era necesaria hablar entre reyes y emperadores en general. Ellos podían muchas veces poner su vida en peligro, porque ellos podían ser asesinados por estos líderes que no les gustaban los mensajeros, como le pasó a Jeremías. Lo maltrataron, lo abusaron, quisieron destruir su mensaje. En fin,
Todo esto tenía que enfrentar, ese era el trabajo del profeta. Así es que esta tarea involucraba una gran responsabilidad. Si decían la verdad, estas personas poderosas podían matarlos, pero si no representaban la verdad, el juicio de Dios también podía caer sobre ellos. Así es que la misión, el trabajo de un profeta nunca fue fácil, no es fácil y nunca será fácil. Siempre va a haber gente, seres humanos usados por el espíritu del mal para rebelarse, ponerse en contra del mensaje y del mensajero, olvidándose que el mensaje viene de Dios. Por eso el apóstol invita a Timoteo y le dice, mira, no menospreciéis las profecías. ¿Por qué? Porque son importantes. Pero déjeme decirle, usted debe de estar claro que las profecías le llevan a Cristo. Cristo es la profecía misma. De tal manera que los mensajes de advertencia, de prevención, de anunciar, de señalar y muchas veces hasta de condenar el pecado, era lo que el profeta tenía como trabajo. Ellos estaban de parte de Dios. Si no lo hacían, ciertamente ellos corrían un riesgo muy grande. Tanto así, escucha el mensaje que Jeremías tenía para proclamar. Jeremías capítulo 1, versículo 10 dice, mira que te he puesto en este día sobre las naciones y sobre reinos para arrancar, oiga para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. De tal manera que era para arrancar, para destruir y para volver a plantar. Por eso es que este es el mensaje de un nuevo pacto, como lo vamos a ver más adelante seguramente. Por lo pronto podemos ver que aquí hay una gran bendición. Ahora, pero para que esto suceda, usted tiene que estar aquí escuchando, viendo esta lección. Y más adelante le voy a decir realmente cómo eran los antecedentes familiares de Jeremías. Y esto es lo que vamos a ver en la lección del día lunes. Veamos qué nos dice en este día la lección. Muy bien. Estudiando la lección del día lunes podemos entender cuáles eran los antecedentes familiares de Jeremías. En realidad, Jeremías venía de un origen de sacerdotes, de gente santa que había sido dedicada al ministerio. Realmente, en el tiempo de Salomón, cuando Salomón afirmó su reino, hubo podemos decir, bueno, en realidad era un sacerdote llamado Abiatar, que por algunas razones políticas, sociales en aquel tiempo con Adonías, vino este sacerdote Abiatar y fue, por así decirlo, expulsado del sacerdocio por el mismo rey Salomón. Él lo expulsó y no solamente lo expulsó del sacerdocio, sino que podemos decir, lo mandó al exilio, por así decirlo. En Segunda de Reyes, en el capítulo 2, podemos ver en el versículo 26, dice así. Vamos a leer el 25. Entonces el rey Salomón envió por mano de Betanía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte. Oiga bien, o sea, lo quería hasta matar. Pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre. Y además ha sido afligido mi padre. Entonces Salomón le dice, mira, váyase de aquí, sacerdote, se me va a ese lugar llamado Anatot y ahí se me queda. Algunos dicen que él no solamente estuvo en Anatot, sino que fue a un lugar mucho más lejos o más bajo. Y aquí dice entonces, apartó al sacerdote Abiatar de su oficio y lo exilió a su pueblo natal. Hilcías, el padre de Jeremías, era miembro de la familia sacerdotal que vivía en Anatot, o sea, de aquellos sacerdotes de Anatot, de ahí venía Jeremías, la descendencia de él, el árbol genealógico. Estos son los antecedentes familiares de Jeremías. Cuando Dios llama a un ser humano, no importa dónde se encuentre, qué es lo que haga, cuál es el origen familiar, social, podemos decir hasta espiritual, porque dice la Biblia que lo vil de este mundo ha escogido Dios para avergonzar a los sabios. Ahora, pero vemos aquí que Jeremías venía de una familia destacada, una familia de sacerdotes, una familia de levitas. Dice aquí, Dios llamó a todo tipo de personas, pastores, rabíes, pescadores, sacerdotes, al oficio profético.
Y cuando Dios llama, el ser humano se impresiona, se asusta. Y esta fue la experiencia de Jeremías. Recuerde que dijo Dios que lo llamó desde el vientre de su madre, desde su juventud, desde su infancia. Y esto fue lo que pasó, igual con Jeremías, se asustó. Dios lo llamó y él dice, Señor, yo ni hablar puedo. Dice aquí, abrumado por el sentimiento de su indignidad y exclamó, ay, Señor Jehová, he aquí, yo no sé hablar porque soy un niño. Ahora, esto de hablar, recuerda que el profeta tenía que estar presentando las ideas que Dios le daba, tenía que tener articulación en su manera de hablar. Era un don el hablar bien y esto es lo que está refiriéndose aquí. Jeremías, dice, miembro del sacerdocio levítico, Jeremías había sido educado desde su infancia para el servicio santo. Durante aquellos felices años de preparación, distaba mucho de comprender que había sido ordenado desde su nacimiento para ser profeta de las naciones. De tal manera que Dios llama a líderes. A estos líderes son líderes espirituales, morales, que tienen que ser fieles a las leyes de Dios, cumplir con ellas y cumplir con la voluntad de Dios. Sin embargo, no siempre ha sido así. Jeremías se encontró con gente, líderes espirituales, mercenarios de la fe, que vendían el evangelio por ganancias deshonestas. Y Jeremías se enfrentó con esta gente, estos mercenarios del evangelio que andan vendiendo verdaderamente el evangelio. De tal manera que a este tipo de cosas se enfrentó Jeremías, pero él tenía su origen, era un origen realmente levítico. Dice aquí, otros abusaron de ella, hablando del liderazgo, y la violaron de manera que no podemos imaginar. Como pronto leeremos en el libro de Jeremías, el profeta tuvo palabras muy duras en contra de esos sacerdotes infieles que habían demostrado ser indignos de las responsabilidades y el llamamiento que se les había confiado. De tal manera que los antecedentes familiares de Jeremías, aunque vemos por un lado que habían cosas que habían aparentemente dado en conflicto con el rey Salomón, cuando Adonías y Abiatar fue mandado a Anatot, entonces allí aparece Jeremías de esa descendencia, de ese árbol genealógico, de tal manera que este fue un siervo de Dios escogido desde el vientre de la madre para este llamado profético. Continuemos con la lección, recibamos más bendición, estudiemos la lección del día martes con el tema que es el llamamiento profético de Jeremías. Muy bien, de la lección del día martes podemos aprender mucho más acerca de lo que aprendimos el día anterior, que fue con relación al árbol genealógico de Jeremías. En este día la lección nos hace conocer de manera bien clara e interesante cuál fue el llamamiento profético de Jeremías, desde cuándo fue llamado, cómo fue llamado y por qué y para qué fue el llamado. Más adelante vamos a saber acerca de los profetas reacios, aquellos profetas que se rebelaban contra Dios y confrontaban a Jeremías. Pero en el día martes es donde nos encontramos con el tema, lo que es el llamamiento profético de Jeremías. Y en este día la lección nos manda el libro de Jeremías, valga la redundancia, el capítulo 1, el versículo 4 y 5. Escucha lo que dice aquí la Biblia. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, oiga bien, ¿la palabra de quién es la que viene? La palabra de Jehová, dice el profeta, vino a mí. Versículo 5, antes que te formase en el vientre te conocí. Oiga bien, ¿quién lo formó a él? Dios mismo. Antes de que te formase en el vientre yo te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué. ¿Cuándo fue santificado Jeremías? Antes de que naciera. Te di por profeta a las naciones. O sea, desde antes de ser concebido, desde antes de desarrollarse en el vientre, Dios lo santificó, o sea, que lo apartó para que fuera profeta de las naciones. Ahora, el versículo 10 me impresiona grandemente. Dice aquí, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. O sea, usted sabe muy bien que algunas veces hay que arrancar de raíz para volver a plantar. Este fue el primer pacto, la primera viña. Dios la arranca y pone un nuevo pacto, como vamos a ver más adelante, a pesar de los profetas reacios, como vamos a ver también más adelante. Te voy a invitar que si quieres en cualquier momento en el transcurso de la lección,
puedas suscribirte a nuestro canal y comentar acerca de esta lección, que van a estar bien bonitas, bien poderosas. Por favor, suscríbete a nuestro canal o escríbenos a mesabatica@gmail.com. Escríbenos, o si no, búscanos en Facebook, en WordPress y en cualquiera de las redes sociales como Twitter, YouTube, WordPress y aún en Facebook. Búscanos como Mi Escuela Sabática. Ok, continuamos. Entonces Dios llamó a Jeremías, lo llamó, dice aquí, vino a mí palabra de Jehová. Jeremías no tuvo dudas con respecto a quién lo llamaba. ¿Por qué? Porque aquí, como vimos y leímos, dice la palabra de Jehová vino, dice, a mí. Más adelante dice, esta ferviente convicción es lo que le capacitó para seguir adelante a pesar de la dura oposición y los trabajos, sufrimientos y pruebas que pasó Jeremías. O sea, él tenía la convicción de que Dios lo había llamado para este ministerio santo. Y aunque tenía oposición, gente que le resistía, lo rechazaba y lo ultrajaba, lo abusaba, lo maltrataba, él se mantenía firme. El llamamiento profético de Jeremías surgió allá por el año 13º del rey Josías. Estas fechas no se pueden precisar con exactitud porque el libro de Jeremías tiene el orden cronológico, va de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás. Por eso algunas personas no pueden comprender claramente lo que dice Jeremías algunas veces. ¿Por qué? Porque el orden cronológico va y viene hacia adelante y hacia atrás. Así es que, pero sí podemos decir que fue por allá por los años 627. No sabemos la fecha exacta en que nació el profeta o su edad al comienzo de su ministerio. Pero como veremos, se consideraba todavía un niño. O sea, Jeremías era un niño cuando Dios lo llamó. Era demasiado joven para la tarea que se le encargaba. Sin embargo, vemos lo que es el llamado, su concepción. Desde allí fue llamado. Vemos su nacimiento. Él fue llamado desde antes de su nacimiento para ser profeta santo, apartado de Jehová. Dios lo llamó al servicio sacerdotal y fue puesto ¿para qué? Para anunciar esto que acabamos de leer en el capítulo 1 de Jeremías, el versículo 10. Así es que el versículo 18 también dice aquí, porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes y sus sacerdotes, y el pueblo de la tierra. Dice aquí, le dice Dios a Jeremías, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. O sea, es como lo que dice Apocalipsis, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero ¿qué? Los vencerá. De tal manera que el llamamiento profético de Jeremías fue desde que fue concebido desde el vientre de la madre para cumplir con esta misión. Continuemos con la bendición del día miércoles. Veamos qué nos dice en este día de la lección con el tema que es profetas reacios. Muy bien. En el día miércoles nos encontramos con una gran controversia de lo que se refiere a la labor profética del profeta Jeremías. En este día nos encontramos con los profetas reacios. La palabra reacios realmente es un adjetivo y este adjetivo se le pone o se le da a una persona que reacciona, que se opone, que resiste la palabra que le es enviada o que él debería recibir. Estos profetas fueron profetas reaccionarios. Ellos tenían una conducta de oponencia y resistencia para el profeta Jeremías. Jeremías estuvo allá por los años 626 antes de Jesucristo, como ya lo dije. En realidad, él estuvo en el periodo en el que reinó Manasés. Manasés fue uno de los reyes más malos, sino el peor de todos los reinos de Israel. Él estaba en el reino del norte. Él fue un rey idólatra, tuvo una conducta pagana, levantó altares a dioses paganos, hizo todo lo que quiso, mató a los profetas, hizo cosas terribles. Este rey llamado Manasés. Después de él se levantó Josías. Josías fue un niño que realmente fue puesto a reinar desde muy temprana edad. En realidad, Josías hizo reformas. Él se puso de manera enfocada a reconstruir las paredes del templo, pero haciendo ese trabajo se encontraron con la ley, el rollo de la ley.
él pidió que se lo leyeran y cuando leyeron él se dio cuenta que todo el pueblo estaba en apostasía, en idolatría, haciendo lo contrario de lo que Dios deseaba. En este panorama surge el trabajo o la labor o la misión del profeta Jeremías. A pesar de la seguridad que Dios le dio a Jeremías de que había sido divinamente elegido para esta tarea, este joven realmente estaba asustado. Y en ese momento de que Dios lo llama y de manera literal, él no se sentía a la altura o capacitado para hacer esta labor. Dice que tal vez conociendo el estado espiritual de este tiempo, o sea, tan malo estaba, que no era bueno y sabiendo lo que necesitaba hacer, Jeremías no quería ese trabajo. Y le pasó lo mismo que le pasó a Moisés. Él dijo, yo no puedo hablar, Señor, yo soy un niño, dijo Jeremías. Moisés dijo lo mismo, yo no puedo hablar. Entonces le dijo Dios, ¿quién hizo la boca del hombre? Entonces Dios le puso a Moisés, ustedes recuerdan a su hermano, como vocero de Moisés. Lo mismo le pasó también a Isaías. Los tres comparten la misma situación. Estos hombres tenían diversas razones para no aceptar el llamado, pero la excusa que ellos pusieron era que no podían hablar. Dice, la propia indignidad e incapacidad para una tarea tal, vital e importante, un vocero del Creador, o sea, ellos representaban la voz de Dios y tendrían que hablar, como dije anteriormente, ellos tendrían que hablar con propiedad, con seguridad, de una manera especial, porque representaban la voz de Dios. Entonces ellos se creían indignos. Dice aquí, un vocero del Creador. No es extraño que todos trataran de no aceptarlo, por lo menos al principio. Esto pasó, como dijimos, con Jeremías, con Moisés, con Isaías. Él dice, en todos estos casos sabían que, fuera de cualquier otra cosa que involucrara el llamado, requería hablar y comunicarse. Recibirían mensajes de Dios y serían responsables por proclamar estos mensajes a otros. De tal manera que era importante la dinámica de la comunicación. Era una comunicación que tendría que ser cara a cara, hablar con los reyes. Pero ¿saben qué? El entorno que había de los profetas falsos que respaldaban a Manasés, incluso tal vez en el periodo de Josías, en ese periodo se levantó este profeta llamado Jeremías y él confrontó toda esta situación. Imagínense que él sufrió tanto el abuso, el maltrato de todos aquellos que le rodeaban, que él sufrió tanto, y en este contexto es que aparece Jeremías. Tanto así que les voy a leer lo siguiente. Este era el panorama. Dice así, Jeremías capítulo 20 versículo 7 en adelante. Dice él, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Por cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta, escarnio cada día. O sea, el mensaje que él traía no era un mensaje agradable para los oídos de la gente, tanto a reyes como profetas como para el pueblo, porque andaban mal. Cuando llegaba el profeta Jeremías, yo me imagino que la gente lo volvía a ver con desprecio. Él sentía el escarnio de los demás, pero esa era la labor que él tenía que hacer. Quizás el profeta Jeremías le caía mal a todo mundo porque él hablaba las cosas como tenía que ser. Decía al pan, pan, al vino, vino. Este era un hombre de Dios. No estaba de parte de los políticos, no estaba de parte de los religiosos, él estaba de parte de Dios. Él representaba a Dios, era un vocero, era la voz de Dios. Quizás hoy un profeta podría ser alguien que escribe una revista, alguien que escribe un periódico, alguien que hace una página en el internet, alguien que escribe mensajes de textos llevando bendición. Hay nuevos profetas el día de hoy. ¿Y saben qué? Muchas veces quizás no le ponen atención al profeta porque miran al hombre como hombre, no miran el espíritu que impulsa esa labor. Quiera Dios que tú y yo no seamos como los profetas reacios, reaccionarios, que se oponen y resisten a la palabra de Dios, sino de aquellos que la oyen y la ponen por obra. Estudiemos la lección del día jueves y descubramos qué nos dice en este día la lección con el tema que es la vara del almendro. Muy bien. Hemos llegado a la lección del día jueves y en ella nos encontramos con lo que fue la primer visión del profeta Jeremías. En el libro de Jeremías, en el capítulo 1, versículo 11 y 12 dice así: la palabra de Jehová vino a mí,
dice Jeremías, diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para prosperarla por obra. El libro de Isaías dice, así será la palabra mía, dice el Señor. No volverá a mí vacía, mas hará lo que yo quiera. Aquí está diciendo de la manera urgente lo que significa llevar la palabra. En este día la lección nos dice que el profeta es un testigo de Dios. Su tarea es hablar, no de sí mismo, sino solo de Dios. El profeta es un testigo que testifica de Dios lo que Dios le revela, su palabra, su visión, su revelación para el pueblo, para los líderes y también para los otros sacerdotes. No es un motivador, alguien que está dando charlas, seminarios para, podemos hablar de prosperidad económica, relaciones sociales, motivacional, inspiracional, etcétera, etcétera. Un mensajero de Dios, un profeta de Dios es un representante de Dios que habla por Dios y aunque muchas veces sirve para esas otras cosas como para ayudar en el matrimonio, en la crianza de los hijos, la educación, etcétera, etcétera, eso está bien, pero un mensajero de Dios trae el mensaje de Dios y punto. Jeremías tenía la misión singular de transmitir las palabras de Dios al pueblo y sus dirigentes. Él tenía que llevar este mensaje, él era un vocero de Dios. Y él decía, he aquí el Dios a que yo sirvo, a este hay que servir. Eso es lo que decía el profeta. El profeta debía señalar a la gente a Dios, en quien solamente estaba la solución a todos sus problemas. Punto. La solución de tus problemas es Dios. La solución de mis problemas es Dios. Sea que tengas problemas familiares, conyugales, con los hijos, con vicios, cualquier problema. No hay problema que Dios no pueda resolver. Si tú le entregas tu corazón a Dios y decides hacer lo que la palabra de Dios dice, tú no vas a tener problemas. Esa es la garantía. De tal manera que esta es importante. El servicio que él daba era un servicio de mantenerse alerta, de mantenerse a la expectativa. Dice aquí, la mayoría de las Biblias traducen la expresión hebrea del versículo 11 como vara de almendro. Sin embargo, estas traducciones no transmiten el juego de palabras que figura en hebreo. La palabra traducida como almendro tiene la misma raíz que es estar alerta, que aparece en el versículo 12. Yo estoy alerta, dice aquí, ya que Dios dice que estará alerta o se apresurará para que su palabra se cumpla. O sea, Dios dice, voy a destruir esta ciudad y Él la va a destruir. Quienes se arrepientan, reconozcan sus maldades, se vuelvan a Dios, van a ser salvos. Pero Dios va a cumplir lo que ha dicho que va a pasar. De tal manera que el pueblo debía arrepentirse, debería reconocer su maldad, su pecado y aceptar la gracia, el amor y la misericordia que Dios ofrece. Y de esta manera Dios salva al pecador. Muchas veces nosotros decimos que Dios es todo misericordia. Sí, Dios da misericordia al que reconoce su pecado y se arrepiente. Al que no se arrepiente y no reconoce su pecado, le cae juicio. Así que Dios es un Dios de amor porque quiere salvarte, quiere guardarte y liberarte del mal. Pero si tú no reconoces, si tú no te arrepientes y persistes en tu mal camino, Dios va a traer juicio a ti y a mí. Si no nos enderezamos en cualquier cosa que podamos estar mal. Así que el pueblo debería arrepentirse, aceptar la gracia, el amor y la misericordia. Dios es un Dios de gracia y de perdón. Si su pueblo se aparta de su pecado, Él es fiel para perdonarlo y restaurarlo. Si no lo hace, Él igualmente es fiel en cumplir su palabra de juicio y de castigo. Así es que el profeta tenía que traer un mensaje de estar alerta, de advertencia. Él era la atalaya, advertir al pueblo y aún al mismo profeta de lo que podía pasar si no se enderezaban en caminar en los caminos del Señor. Dios le estaba hablando directamente a Jeremías mismo, advirtiéndole que estuviera preparado para la oposición que afrontaría. Sin importar lo que sucediera, Jeremías podía tener la seguridad de que Dios, como le dijo Dios, yo estoy contigo. Como veremos, en realidad, en toda esta experiencia, Jeremías se mantuvo fiel porque estaba confiando en Dios. La vara de almendro significa realmente la urgencia. Él había sido elegido. Y esto me refiere a mí, la experiencia de Aarón, cuando la vara de Aarón reverdeció, ¿se acuerdan?
que reverdeció y floreció. ¿Por qué? Porque Dios había aceptado el ministerio de Aarón. Así es que, para el sacerdocio. Así es que la vara de almendro puede tener mucho simbolismo. En realidad, el libro de Jeremías tiene mucho simbolismo y él mismo interpreta su propio símbolo. De tal manera que en este día de la lección nos dice claramente que el siervo de Dios era un testigo para llevar un mensaje que Dios salvaba al pecador que se arrepiente, le da amor, misericordia y gracia, pero si no se arrepiente, el juicio viene y nadie lo detiene. Por lo tanto, tú y yo tenemos que prepararnos para aquel gran día cuando venga nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estudiemos la conclusión, recibamos total bendición con la lección de la misión de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección, el llamado profético de Jeremías, nos ha ayudado apenas a entrar en las orillas del agua para poder sumergirnos en todo lo que va a ser un estudio impresionante de los acontecimientos de un siervo de Dios que enfrentó las dificultades para llevar su mensaje a un pueblo rebelde, un pueblo obstinado, un pueblo pecador que no recibía las advertencias a través del profeta de Dios para ayudarles a salvar sus propias almas. Esta semana apenas hemos entrado en parte de lo que es la introducción del libro de Jeremías y estudiamos grandes y tremendas enseñanzas de lo que va a ser todo este trimestre. Martín Lutero escribió acerca del profeta que era un profeta triste, que vivió un periodo deplorable y difícil, y lo que es más, su servicio profético fue sumamente difícil, ya que había luchado y batallado con un pueblo testarudo y de mal talante. Realmente, el profeta no necesariamente era una persona triste, sino que su corazón se acongojaba de tristeza al ver la actitud rebelde y testaruda del pueblo de Dios, que se suponía era portador de un mensaje para todas las naciones. Aparentemente no alcanzó mucho éxito, oiga bien, aparentemente, pero en realidad él tuvo éxito, porque lo que él dijo se cumplió. Sigo leyendo. Porque experimentó como sus enemigos llegaban a ser más y más malvados. Trataron varias veces de matar al profeta. Fueron duros con él. Lo azotaron varias veces. No obstante, él viviría para ver con sus ojos cómo su país fue devastado y su pueblo llevado al exilio. Este profeta realmente no solo profetizó, sino que vio cumplir la profecía delante de sus propios ojos. Durante 40 años, en un tiempo de apostasía, y su vida y su carácter era un culto verdadero al Dios del cielo. Realmente el profeta Jeremías fue un testimonio viviente para el pueblo. Él vivió los terribles sitios que iban a sufrir en Jerusalén. Él era un portador de la voz del Señor. Él predicaría y predeciría la caída de la casa de David, la destrucción del hermoso templo que Salomón había construido. Imagínense ustedes, él profetizó que esto tenía que acontecer. El pueblo, por eso posiblemente, acérrimamente se fue contra él con odio. Él fue despreciado, odiado, rechazado. Iba a presenciar finalmente el cumplimiento literal de sus propias profecías. De tal manera que el profeta Jeremías, en lo poco que pudimos estudiar esta semana, podemos ver que tuvo una labor tremenda, poderosa, a pesar de la oposición. Él enfrentó la triste oposición de la actitud de aquellos que decían ser el pueblo de Dios. La terrible verdad de que los mismos que deberían haber estado revelando el carácter de Dios ante el mundo eran quienes, al atacar y ridiculizar su portavoz, peleaban contra el mismo Dios. Hay que tener cuidado, no menospreciar las profecías. Algunos se van a los extremos con las profecías, eso es cierto. Pero tenemos que tener cuidado, porque la palabra de Dios profética se va a cumplir. ¿Sabes qué? Aunque ores tú, o aunque no ores tú, te apartes de Dios o estés con Dios, la palabra de Dios se va a cumplir. Y si tú te pones a denunciar que la bestia, que el papa, que el falso profeta y todo eso,
ponte a enfocarte que Cristo viene y hay que prepararse para eso. Esta es la voluntad de Dios, la santificación de vuestras almas. De tal manera que tenemos que tener cuidado. El llamado profético de Jeremías nos mostró 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición. Como por ejemplo, los profetas. Los profetas estaban a cargo de guardar el pacto, de mantener y de que se cumplieran los mandamientos. Él debería de advertir, señalar el pecado, prevenir que se descarriara el pueblo, señalándoles el camino, hablar por Dios, revelar los sueños, la forma en que Dios le hablaba, lo que Dios le mostraba. Eso tenían que hacer los profetas. También comprendimos los antecedentes familiares de Jeremías. Vimos cómo Salomón le dijo al profeta que debería de abandonar la nación e irse a Anatot. Y Dios de allí llama a Jeremías, allí nace de esa descendencia o de ese árbol genealógico, lo llama para que sea un líder moral y espiritual, para que sea un hombre fiel, para que él mismo muestre cómo ser un siervo de Dios fiel, aunque habían algunos allí que eran infieles y dijimos que eran mercenarios de la fe, se vendían y se compraban por los líderes religiosos y aún por los políticos de ese entonces. Comprendimos también lo que era el llamado o el llamamiento profético de Jeremías. En el año 13º del rey Josías fue llamado Jeremías, y así se sabe que por medio del profeta Jeremías, en el mismo libro dice que Dios lo llamó desde antes que se formase en el vientre. Lo apartó Dios, lo hizo santo. ¿Para qué? Para que él fuera un profeta de Dios, que él fuera un sacerdote, para predicar, para enseñar, para instruir, para guiar al pueblo a los asuntos espirituales que estaban descuidados con el rey Manasés, como dijimos, que había adorado hasta los ejércitos de las estrellas, a los astros, y habían matado a los profetas de Jehová. De tal manera que el llamado profético de Jeremías demostró claramente que él era un siervo de Dios que cumplió su ministerio en el periodo del rey Josías. También comprendimos lo que eran los profetas reacios. Dijimos que los profetas reacios o las personas reacias son aquellas personas que reaccionan carnalmente, se oponen a la fe y resisten la palabra de Dios. Y Manasés, como dijimos, fue uno de ellos. Josías fue un reformador que en el tiempo de Jeremías hizo una gran labor, aún siendo muy niño. Y el profeta Jeremías, aunque asustado, temeroso, que quería que no podía ni hablar, Dios le dice: mira, yo te he llamado, y Dios lo confirma a él. Así es como Dios le muestra al profeta Jeremías. ¿Y qué diremos del último tema, la vara de almendro? Dijimos que Dios lo llamó para ser testigo, para ser un vocero, que estuviera alerta. Y esto fue lo que se cumplió con el profeta Jeremías durante toda esta lección en esta semana. Gracias por visitar el canal de Mi Escuela Sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerda, si te ha gustado la lección de esta semana, compártela con todos tus amigos. Y si tú quieres ser de bendición con esta lección, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Y antes de despedirme, quiero pedirte que si te gustó o te llamó algo la atención esta lección, por favor, comenta allá abajo, pon tu comentario, dinos dónde estás, desde dónde nos escuchas, qué iglesia, quién es tu pastor, saluda a nuestros hermanos de la iglesia. Hazlo allá abajo, pon tu comentario, dinos qué te gustó de la lección. Y si tú quieres recibir esta lección todas las semanas, suscríbete también a nuestro canal de YouTube. Busca el botón ahí que dice suscribirse y suscríbete a nuestra lección. Ya te dije, comenta la lección, suscríbete y ponle que te gusta o like, que eso nos ayuda a difundir esta lección. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana y estaremos estudiando la lección número 2, cuyo tema es la crisis interna y externa.
Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Pero antes, quiero que por favor, antes de despedirnos, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, te bendecimos, te alabamos y te damos gracias por estas lecciones y por la historia maravillosa de cómo has dirigido a tu pueblo en el pasado enviando tus mensajeros para traer mensajes de esperanza, y que aunque muchas veces estos mensajes de advertencia parecen amenazar nuestra mala manera de vivir, Señor, la verdad es que tú quieres salvarnos. Por eso te pedimos perdón, Señor, si hemos sido descuidados, si hemos sido negligentes y aún si hemos rechazado tu mensaje. Perdónanos, oh Dios y Padre, tómanos en tus manos y ayúdanos a ser fieles portadores de la verdad y abrazar tu mensaje como lo hizo el profeta Jeremías. Gracias, Señor Dios y Padre, te bendecimos, te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.